Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Bien? Ah, bueno, me alegro. Gorditos, empecemos de una vez para abordar preguntas, dudas, inquietudes que tengan hasta el momento de los talleres, de lo que se ha realizado, de los temas, para adelantar. Bueno, para repasar unos 10 minuticos
o 15 minuticos y empezar el quiz. Entonces, los escucho rápidamente. Sí. Hay preguntas sobre rectas, bueno, sobre intervalos. Si hay preguntas sobre intervalos, Para un repaso sobre eso, por lo menos a mí. bueno, esperen, vuelvo a compartir, pero esta vez comparto acá. Me avisan si se está viendo GeoGebra. ¿Sí se está viendo GeoGebra? Sí, profe. Listo, estábamos hablando y uno de los temas que abordamos fueron los intervalos. Y hablábamos de que existían 4 tipos. ¿Alguien se acuerda de los 4 tipos? ¿O cómo se llaman? ¿Ah? Profe, pues intervalo abierto, cerrado. Ajá. Abierto, cerrado, semiabierto. Listo. Entonces hay 4 tipos de intervalos. Está el abierto, cerrado, semiabierto, infinito. ¿Qué es un intervalo? Por ejemplo. Antes de empezar a nombrarlos todos. ¿Alguien se acuerda o sabe? Uy, no. Igual que ayer. Igual que ayer. No jodas. ¿Nada se les ocurre? ¿Nadie tiene nada que decir sobre qué es un intervalo? ¿Qué es para usted un intervalo? Cuando le dicen en la vida algo sobre intervalos, ¿nunca les han dicho esa palabra? ¿Nunca han escuchado esa palabra en una conversación? Sí, profe, es el conjunto de la recta. Un conjunto de una recta, bueno. ¿Algo más han escuchado en su vida? Con- ¿Qué más? Salud. Uy. Sería más rápido si lo hablaran. Bueno, Profe, porque ¿cuál acá es hablan de el que conjunto de conjunto de números números reales? reales que se clasifican según su topología. Tipología. ¿Cómo así que tipología? Ven, ahí sí, ustedes son los más expertos con esas palabras. ¿Qué es la tipología? Que lo escribieron ahí. Según su tipología, ¿cómo así? Su tipología. Nunca, El tipo al que pertenece. como, denme un ejemplo de una tipología a la que pertenecen los Pues números. ¿Cuáles son las tipologías de los números? números reales, Infinito. Eso es un conjunto, los reales. Bien. Pero están hablando de que es un conjunto de los reales dependiendo de su tipología. Entonces uno dice como, bueno, ¿y cómo así que la tipología? ¿Qué tiene que ver ahí la tipología? Pues a eso se refiere si es un intervalo cerrado, abierto o semiabierto, ¿no? Puede ser, entonces puede que la tipología tenga que ver con si es abierto, cerrado, semiabierto, infinito. Bueno. Pero si entienden lo que están hablando de cuando dicen es un conjunto, una parte, algo de los reales, o a Sí, eso simplemente es lo que leen y ya. ¿Ya lo interpretaron? Bueno, mientras lo terminan de pensar, entonces
Listo. Ahí voy a poner dos marcas en dos puntos del plano. O bueno, de la recta del eje X. Solamente en una recta. ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Alguien me puede decir? Estaba ubicando unos puntos, ¿no? Bueno, yo vi que dos puntos, sí. Eso fue lo que yo dije. ¿Qué más hice? ¿Qué más va allá? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Qué se les viene a la Se cabeza? creó un intervalo, ahí hay un intervalo. Porque ahí Ah, está cogiendo un conjunto de números. sí, hay un conjunto. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Qué números pertenecen a ese conjunto? ¿Me podrían decir? Del 1 al 11. Del 1 al 11, ¿qué números pertenecen? Dígame números que pertenezcan a ese conjunto, del 1 al 11. Pues 1, 2, 3, 4, 5, Están 6, adelante del 1 y atrás del 11. Y los decimales. ¿Cuáles decimales? Nómbreme en uno. Unos. Pues Pues 10,0001, Ajá. 11,09. Pregunta, por ejemplo, 5 tercios cabe ahí. ¿Está ahí? Sí, ¿Cómo saben sí, que 5 tercios está ahí? porque está el 5. porque es un número real. Ah, porque es número real. O sea, el 100 también está ahí, porque también es número real. Es un número real que está entre 1 y 11. Ah, diferente, ¿cierto? Porque es que, claro, el 100 también es real, pero no pertenece al conjunto. Listo, 5 tercios pertenece entonces porque está entre 1 y 11. ¿Y 40 quintos está ahí? No, No, ¿Por qué? porque no está. no ¿Seguros? está entre 40 1 y quintos, 11. 40 quintos no está ahí. No, Pues porque en la recta no, sí está, pero entre 1 y 11 no está. ¿Seguros que 40 quintos no está entre? Bueno. ¿Cómo hacen para 40, comprobar si una ¿Qué? fracción ¿Qué? es No, aumentar? espere, ¿qué? espere, 40 40 quintos. 40 quintos. Búscanlo. no, pues como tal en el intervalo que se está haciendo no está. ¿40 quintos no está? Sí, sí, sí. No, Ah, no está. ¿Cómo hace para saber si 40 quintos está o no está? Por ejemplo, ¿cómo hace para saber si pertenece o no pertenece? Es una buena pregunta. ¿Cómo harían ustedes para saber si un número pertenece o no pertenece a ese intervalo? Por ejemplo, 40 quintos. ¿Cómo hacen para saberlo o no saberlo? ¿Cómo lo pueden afirmar? Sí está, ¿Por qué, Andrés? porque 40 quintos es una expresión en modo de fracción. Si lo pasamos ya como tal por un número nos daría 8. ¿Y cómo lo pasó? Sea más puntual, Andrés, porque pues obviamente usted lo hace, Y se pero el divide. resto no, de pronto no lo entiende. O de pronto no va al mismo. ¿Cómo? Se divide. ¿Qué divide? sí, ya, ya. 40 entre 8. 38. 45. ¿Y cuánto da 40 entre 5? 8. 8. Ah, 8 sí pertenece. ¿Ven que sí tienen que estar pendientes de cómo saber cuándo un número pertenece o no pertenece a la vaina? Por ejemplo, si yo les dijera raíz de 100, ¿pertenece o no pertenece? Raíz cuadrada de 100. Sí, pertenece, es 10. ¿El resto qué piensa? ¿Raíz, raíz cuadrada de qué? De 100, 100, 100. Raíz cuadrada de 100. Esos son Sí, números. Es 10. sí, Bueno, entonces des en sí. cuenta, ¿sí ven? Hay cosas que parecieran que no estuvieran, pero sí pueden estar. Pertenecen al intervalo. Entonces a eso me refiero. Tienen que estar muy pilas en saber qué es lo que está dentro o no está dentro del intervalo. Listo. Voy más allá de la definición que ya dieron y les digo, es una acotación, ¿sí? Acotar, cuando yo hablo de acotar es simplemente poner unos extremos y quitar lo que sobra de esos extremos. Un conjunto de números. En este caso hablamos de los reales y en ese sentido, pues entonces acá ya tenemos una acotación. Bueno, ¿y qué tiene que ver lo abierto, lo cerrado, lo semiabierto, lo infinito? ¿Para qué se utiliza? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Bueno.
para determinar qué números caben en la recta. Bueno, en el intervalo que se está marcando. Bueno, una forma es esa. Mientras va empezando, yo voy dibujando acá los intervalos y como, bueno, más que los intervalos es la forma en que se pueden escribir. A ver, ¿cuál es cerrado y cuál es abierto? Pero bueno, ¿qué entiende usted por abierto? ¿Qué entiende por cerrado? ¿Qué es lo que lo hace abierto? ¿Qué es lo que lo hace cerrado? Porque, pues bueno, sí, existe abierto, existe cerrado, pero ¿cómo lo diferencia usted? ¿Cuándo sabe que es abierto? ¿Cuándo sabe que es cerrado? ¿Qué es lo que lo hace abierto? ¿Qué es lo que lo hace cerrado? Abierto es cuando el número que limita el intervalo no está dentro de la, ¿cómo se dice? Bueno, de los números como tal, y pues cerrado es cuando el mismo número que lo limita pertenece al conjunto. Ajá. Dentro de A y B. Listo, ahí está diciendo. Entonces, 1 y 11 al parecer son los extremos o los límites o, sí, la última parte del intervalo. Ya. Y todo lo que está dentro pertenece. Pero hay dos opciones, ¿sí? En ese sentido. Puede que el 1 y el 11 pertenezcan, ¿cierto? O no pertenezcan al conjunto. En ese sentido, entonces, está el abierto y el cerrado. El pertenecer da cuenta de que es cerrado. ¿Sí? Se le llama cerrado. Porque reconocemos que el 1 y el 11 pertenecen al conjunto que estamos creando ahí. Esto es un conjunto, un subconjunto realmente. Y el abierto, que yo me imagino que ustedes reconocieron apenas dibujé esas cosas, cuál era abierto, cuál era cerrado. El abierto, pues no pertenece. Ahí los extremos, tanto el 1 como el 11, no pertenecen. En el abierto, ¿quiénes sí pertenecerían? Por ejemplo, dime un número cercano a 11 que pertenezca al conjunto, pero que no sea 11. ¿Sí me escucharon? 10.99999. Listo, pues dijeron 10, otros dijeron 10.99999. Bien, esos pertenecen. Y por la parte del 1, uno que sea muy cercano al 1, pero que pertenezca. 1, Listo, 1,2, 1,01. Listo, bien. Y que no pertenezcan cercanos al 1. el 0. El 0, ¿cuál otro? 0,8. Negativos. 0,8. Pues los negativos cada vez se alejan más. El 0 es más cercano que los negativos. Pero más cercano que el 0 está el 0,1, 0,2, 0,3, 0,3333, 0,4. ¿Sí? Entonces ahí juegan con esa parte de los decimales y entender cómo crecen y decrecen los decimales. Qué es mayor y qué es menor. Y pues entonces así es que funciona. Abierto cuando no pertenecen los extremos, tanto el número 11 como el 1 no pertenecen. Y cerrado cuando esos dos pertenecen al conjunto. Se van a dar cuenta cuando lean las situaciones del quiz que hay cosas que deben pertenecer y otras cosas que no deben pertenecer. Y en ese sentido ustedes deben reconocer cuándo debo poner un intervalo abierto y un intervalo cerrado. ¿Sí? Semiabierto, pues es la combinación entre un abierto o un cerrado, perdón, y un abierto. Creo que escribí mal. Estoy escribiendo pésimo. Es más, ¿alguien me puede decir si lo que escribí en los circulitos está bien escrito? ¿Cómo lo escribí? Chicos. Señor. ¿Lo que está aquí? ¿Los circulitos sí están bien ubicados? Por ejemplo, yo sé que las llaves, este es cerrado y este es abierto. Pero en los circulitos sí están así bien escritos. ¿Cuál es abierto y cuál es cerrado? No, porque el que está más rellenito significa que es la llavecita, o sea que es cerrado. Y el que está así sin colores, abierto. Listo, perfecto. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me equivoqué y ninguno se dio cuenta. Entonces, cerrados se distinguen por estos dos. Y abiertos, ya sea por este, que es el circulito abierto o sin relleno, y el paréntesis. Wow. Y lo que les digo, semiabierto puede ser cerrado y al otro lado abierto, o abierto y al otro lado cerrado. Pues eso ya lo hace semiabierto. Infinito es que solo se acote a un lado, o sea, solo tenga un extremo, el otro no. El otro ya
va hacia el infinito, en este caso hacia allá, y si va hacia el otro lado, hacia allá, y puede ser abierto, puede ser cerrado la parte que esté delimitada. ¿Hasta ahí claro lo de los intervalos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, no, señor, claro. Listo, perfecto. ¿Eso está en el quiz? Sí, pero está un poco más traído a la realidad. Por eso les pregunté que si habían escuchado la palabra intervalo en la realidad, pero pues nos quedamos en ese. Entonces con esa pues la idea es que sí respondan lo que hay en el quiz. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los temas? Intervalos, ¿qué más? ¿Qué más está en el quiz? ¿Qué más vieron en los talleres? Por ejemplo, las sucesiones. Temas de funciones. Las sucesiones. Las Eso está sucesiones. bien. Yo tengo Las eso claro. sucesiones. ¿El resto también? Yo no tanto, la verdad. Listo, secuencias. Secuencias. Vamos a ver secuencias. Entonces, espérense, a ver, dejamos de compartir este lado. O vamos a compartir por compartir. Listo. Supongo que hay una secuencia de números, ¿no? Que acaba siguiendo números. ¿Qué número iría acá, en la mitad, entre estos dos? Rápidamente, piénsenlo y me dicen. ¿Alguna idea? ¿Tienen idea de qué número puede ir rápidamente ahí? No, no sé. Piénsenlo, piénsenlo. No está tan difícil. El 4. ¿Por qué? 6. Y bueno, 6 o 4. ¿De ahí? ¿El 4 por qué? ¿Quién dijo el 4? Yo sé 2 más 4, 6 y 4 más 6, 10. ¿Pero es al 4 o al 6? ¿Cuál va? Es el 6, es el 6. ¿6 por qué? No, 4. ¿4 o 6? Bueno, 2, 4. ¿Cuál es Voy a la, poner 6. ¿cuál es la No, razón el de seis. poner el 2? Digo, el 4, perdón. Es que ahí me perdí. Porque si fuera así, entonces, ¿qué número iría después del 10? Por ejemplo. 2, ¿Sí que? 4, 10. ¿Y cuál sería el otro? Voy a dejar el otro acá. 2. No es el 6. Y después del 10 sería el 14. No, 2, es el 10. 6. ¿Cuál iría después del 10? ¿En la de arriba? Si fuera el 4 de la mitad. El 12. Me perdí. Bueno. En la de abajo dice Andrés 2, 6, 10. ¿Cuál sería el siguiente? 14. 14. ¿Por qué? Porque al 2 se le suman 4 nos da 6. Al 6 se le suman 4 nos da 10. Al 10 se le suman 4 nos da 14. Listo. Entonces la idea es que vaya sumando de a 4 para encontrar el siguiente. Ustedes podrían expresar eso de otra manera para, por ejemplo, si yo les dijera, quiero que me... Entendiendo que esta es la primera posición, el 2, el 6 es la segunda posición, y hablamos de posiciones en cada uno de los que sigue, ¿cómo harían para encontrar la posición 1.000.000, por ejemplo? Entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Qué procedimiento deberían hacer ustedes? Rápidamente, en esa secuencia. ¿Baila? ¿Perdido? ¿Cómo es la pregunta? Ahí estoy poniendo los números de la posición. Usted tiene, la posición 1 corresponde al 2, la posición 2 corresponde al 6, la posición 3 corresponde al 10, la posición 4 corresponde al 14. Yo puedo seguir poniendo posiciones y sé que en algún momento puedo llegar a la posición 100. ¿Cuál sería el valor de la posición 100 en esa secuencia?
¿Y por qué razón? Chanfle. ¿Ni idea? La primera, en la secuencia del 6, ¿Cómo? pues una sencilla forma sería multiplicar el 4 por el número que queremos buscar y sumarle un 2. Bueno, dicen 100 por 4 más 2, dijo. Sí. Bueno, ¿alguien da otra opción? Por ejemplo. Es con la ecuación que nosotros habíamos hecho. ¿Con cuál? ¿Será que la misma? Pues la secuencia es diferente, pero pues no sé. Ustedes me dicen. Por ejemplo, Andrés dice 100 por 4 más 2. Listo. Si lo quisiera hacer para la cuarta posición, ¿será que funciona de la misma manera? Háganlo para la cuarta posición. ¿Sí entienden lo que hizo Andrés? 100 por 4 más 2. ¿Por qué lo hice? ¿Dónde sale? ¿O no? Sí, No, eso es- no. ¿La posición cuál es? ¿A uno se le resta 2? ¿Por qué multiplica por 4? ¿Por qué será que multiplica por 4 la posición? porque ese Porque es es el el número número que se le está sumando. de la secuencia. Ah, porque está sumando 4 más 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 4. Y ese 4 más 4 más 4 más 4 más 4, pues uno lo puede abreviar por medio de qué operación? La multiplicación, ¿cierto? Entonces coge 4 veces 100 y le suma 2. ¿Será que sí está en lo correcto, Andrés? ¿O hay algo No, que es no está? Sería con el -2, profe. Sí, es -2. Menos 2. Listo. ¿Por qué menos 2 y no más 2, por ejemplo? ¿Por qué sacaron esa conclusión de que no más 2 y no menos 2? Es buena, pero ¿por qué razón? ¿Qué se les vino a la cabeza? ¿Qué se les vino así rápidamente? Por el 2 que está al inicio. Inician 2 Ajá. y eso tiene que ver con que Porque el número de la secuencia, si se le suman 2, no sería 100, sino 101. Entonces se le restaría 2. ya. Listo. Entonces ustedes dicen, pues vea, hay que restarle 2 porque el primero, si vamos de 4 por algo, pues el primer número que aparecería sería 4 por 1, 4. Y en ese caso, no, si le sumo, pues no me estaría dando el primer término, sino el segundo término. Entonces, listo. Y ustedes pueden generalizar eso, ¿cierto? Ponerlo en términos ya no para 100, sino para el último término, ¿cierto? Entonces acá dicen que es, ¿cuánto es eso? 400, 380, no, 398, ¿sí? Ajá. Entonces, Sí. ¿cuál sería la forma de encontrar cualquier término? Y eso es lo que ustedes tienen que mirar. La pregunta no les va a poner a hacer eso. La pregunta les va a dar ya soluciones. Ustedes tienen que mirar cuál es la mejor. ¿Sí? Ahí les ahorro el tiempo de pensar en eso. Pero recuerden eso que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Es más o menos claro? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y lo mismo. ¿Qué pasa cuando sumamos números consecutivos? Ese también lo vimos. ¿Cómo se hace esa vuelta? ¿Cómo funciona esa vuelta? Esa tagüe. No me acuerdo bien, pero se cogía el primero o el último número, algo así. Listo, entonces acá la primera pista es hablar y decir, vea, usted puede coger el primero y el último número, ¿y qué les hace? Parejo. Da 11. Da 11, listo, lo suma. ¿Qué más hace? Ya sabe que 11 es el clave ahí, pero ¿por qué es clave el 11? ¿Qué más pasa para que el 11 sea clave? No, la verdad no me acuerdo. Siguen sumando los números. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Por allá, no escuché. Se siguen sumando los otros números. El 9 Denos con el otro 2. ejemplo y con eso les clarifica a todos. ¿Cuál otros dos? El 9 y el 2, El 9 y el 2. Listo. el 8 y el Perfecto. 3, el 7 y el 4. Listo. ¿Y por qué se suman todos esos en parejitas? ¿Qué pasa con esos números? Pues siempre van a dar el mismo resultado, ¿no? ¿Cuál es el mismo resultado, el 11? ¿O el... 11. Todos dan 11. Listo. Tú ya sabes que al sumar de a parejitas da 11.
Listo. ¿Y qué pasa cuando tengo todas las parejas? ¿Qué debo hacer para encontrar el total entonces? Si ya tiene que todas dan 11, todas las parejas. Pues sumar todos los 11. Bueno, unos dicen sumar, otros multiplicar. ¿Qué es más fácil, sumar o multiplicar? Multiplicar 11 por 5. Listo, multiplicar 11 por 5. Porque 5 es el número de parejas que se sacaron. Listo, 5 es el número de parejas que sacaron. O si no hubiera sumado 5 veces 11. Listo, esas son las dos opciones. Listo. Ahora, ¿cómo expresa eso usted reconociendo la posición? Y la posición nos referimos a lo mismo que estábamos acá hablando arriba, de la posición. La posición. Es decir, sumáramos solo el 1, solito, pues sería 1. Si sumáramos los 2 primeros, sería 3. Si sumáramos los 3 primeros, sería 6. Si sumáramos los 4 primeros, sería 10. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cómo se expresaría eso? Ya saben que cogieron el primero y el último, ¿cierto? El primero más el último, y en ese sentido lo multiplicaron por la cantidad de parejas que se formaron. Esa es una forma de expresarlo hablando. Ustedes deberían poderlo expresar de manera simbólica en matemáticas. Que eso lo hicimos. Por ahí ya están escribiendo cosas. Ahí ya les soplaron. Sí, es más o menos lo que está haciendo ahí. Claro, no les va a tocar a ustedes pensar cómo escribirlo, sino se les va a dar la opción de que ustedes miren cuál es la que mejor les corresponde. ¿Sí? Y eso es lo que va a funcionar. Sí, señor. Listo. Eso es la parte, eso casi que es, casi que el 80% del quiz. Y lo último tiene que ver con función. Solo vamos a abordar función lineal, que fue la que abordamos ayer. Entonces, no sé si hayan preguntas sobre la función lineal. Bueno, después de ayer todo bien. ¿Ah? Igual es Después de ayer sencillo. todo bien. No, igual es sencillo. Ahí ustedes solamente tienen que leer el enunciado y pensarlo. Igual sería bueno que más bien empezáramos el quiz para que ustedes vayan leyendo y vayan mirando qué deben hacer. ¿Les parece? Sí, señor. Sí. Listo, pues. Décimo A. Si quiere, entran entonces a Classroom. Y ya les digo cuál es la clase que van a tener ahí el quiz. Cambiamos la fecha para miércoles a las 11 para que entreguen también el producto ahí. Listo, clase 9 y 10 está el quiz. Allá les escribí la tarea. Entonces, si quiere, reinícielo y ahí le va a aparecer clase 9 y 10. Yo pues en el computador. Entonces, un quiz. Ahí lo puedo hacer. Páseme lo que no tengo el que Gmail abierto. Sergio, ¿Ya todos lograron entrar al quiz? ¿Hay alguien que no haya entrado al quiz? Yo ya logré entrar, profe. ¿Ya lograste entrar? Sí, profe. Entonces empieza de una vez a darle como a eso. Igual ahí les envío el link por el Zoom para que ingresen si lo necesitan. Sería bueno que prendieran la camarita para ver cómo van con eso del quiz. Y si tienen dudas, preguntas, inquietudes con respecto al enunciado, que no entienden algo, me lo dicen.
Profe, ¿usted lo publicó en Classroom? Sí, Escribe señora. por el chat, ¿sí? Sí, aparece clase 9 y 10. Profe, creo que te equivocaste en una pregunta porque ¿Por salen qué? las mismas respuestas. Voy a revisar rápidamente. ¿Cuál sería? En la que dice que los empleados entran a una hora estipulada y los otros en Entonces, otra hora, las y cuáles respuestas son iguales. se cruzan. No, ahí, Sí, míralas está mal. bien, míralas bien. Miren, Revísalas miren el y. No, final no, de las no. preguntas. Ya, revísalas bien, mira puntualmente todo, 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 y ahí hay diferencias en todas. Claro, los números son iguales, pero hay algo que cambia en ellas. Ah, ya mira, profe, qué pena. Sí, no. Ahí es cuestión, ¿sí ve? Que hay que ser muy puntual y observativo. Observar bien todo. No hay cambios. Claro, porque la pregunta, si fuera solamente el horario, pues sería muy fácil, ¿no? Es pregunta como para niños chiquitos. No, es la pregunta va más a fondo para lo que ustedes están viendo.